revisamos la clase anterior el proceso de conceptualización y utilizamos una metodología. Vamos a intentar continuar con esta metodología para poder obtener justamente lo que estábamos revisando la clase anterior, que es sobre teoría. Entonces, vamos a ir revisando este concepto. Recordemos entonces qué pusimos, qué analizamos y qué puntualizamos sobre el término teoría. Lo realizamos a través de esta metodología. Vamos viendo. Ayúdeme, Alexander. ¿Cómo funcionaba esta metodología? Vamos a hacer un recuento. Voy a utilizar otro concepto para que sea más fácil. ¿Cómo funcionaba esta metodología? ¿Se acuerda cómo se llamaba? Sí. No, Lice, no recuerdo. No recuerda, a ver, vaya por su cuaderno, saque sus apuntes. Vamos. ¿Qué tema estamos? Formación del pensamiento, construcción, conceptos y teorías. Vimos el ciclo de la producción del pensamiento y estábamos revisando el proceso de conceptualización. Por favor, anoten. Anoten lo que se está diciendo. Veamos quién más. Ayúdeme. Alba. Alba. ¿Cómo se llamaba esta metodología? ¿Cómo se llamaba la metodología a la que me refiero que vimos la clase anterior? ¿Le puedo decir yo, Licen? Claro que sí, Luis. ¿No era mentefacto? Mente facto. Muy bien, gracias. No se olviden que estamos trabajando con una metodología que nos permite sacar conceptos, conceptualizar. Y esta metodología se llama mentefacto. Es un tipo de metodología que nos permite conceptualizar. Entonces, antes de llegar al concepto es necesario retomar esto porque parece que no se ha tomado en cuenta como se debería, pero no hay ningún problema, siempre hay cómo retornar al concepto. ¿Cómo funciona esta metodología? A ver, Danae. López. ¿Cómo funciona la metodología del mentefacto? ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo que dijo Lice? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Qué ponemos en un mentefacto de otra forma? ¿Puedo decirlo yo, Lice? A ver, David. El concepto, la subordinación, la infraordinación, la isordinación y la exclusión. Gracias, David. Entonces, un mentefacto, está estructurado de la siguiente forma. Va, el concepto, por favor, irán anotando. Estoy viendo que apagan la cámara y me queda la incertidumbre. No están anotando, no están llevando a cabo esta consideración y luego no sabemos a qué se refiere. Supraordinación, infraordinación, isordinación y exclusión. Ya. Así funciona un mentefacto. Un mentefacto nos permite sacar conceptos e identificarlos dentro del contexto. No se olviden. Por lo tanto, vamos a ir identificando qué es cada uno de estos elementos. Nuevamente, vamos con quienes no me contestaron. Alexander, ¿qué es la supraordinación?
Es... No recuerdo, Licen. Por favor, anoten, apunten. A ver, Sería al conjunto al que pertenece. ya, deme un segundo, ya, es al conjunto que pertenece, gracias Mateo, pero, a ver, por favor, apunten. A ver, si yo estoy tal vez en un celular, avísenme, en su cámara y apunten, pero por favor, anoten. Esto les puede servir a sacar conceptos. No se queden, no quiero escuchar, no me acuerdo, no tome nota, por favor, estoy tratando de hacer un recuento. Tomen apuntes. Bien, es el conjunto al que pertenece, lo que contiene al concepto. Conjunto al que pertenece. Esto es muy relacionado a la teoría de conjuntos, es decir, aquella teoría que habla sobre cómo se van conformando cada uno de los conjuntos en el universo, por lo cual los conceptos que se trabajan en filosofía tienen relación con esta perspectiva de los conjuntos. Vamos con la isordinación. Ayúdeme, Stalin. Es lo que es o las características. Ya, lo que es. ¿Podría poner un ejemplo con el concepto ser humano de isordinación? Es un vertebrado. ¿Ya? Bueno, muy bien. Una explicación. Ya, muy bien. Gracias, Stalin. Vamos a ver. Mariu, ¿qué es la exclusión? Sencillito. Lo que no es. Ah, póngame un ejemplo con el concepto silla. eh, mueble. ¿Cómo no es mueble? Sí es mueble. Digo, sillón. No es sillón, ya. Vamos con una más compleja. Infraordinación. Ayúdeme, Bruce. ¿Qué es la infraordinación? Ajá. Infraordinación dijo. Sí, eso dije. No sé. No sé. Es una clasificación. Es la clasificación, la ramificación. A ver, vamos viendo si se comprende esta perspectiva. Vamos con la supra, la infra nos va a costar un poco más. Ayúdeme, señor Barros. Vamos a utilizar un concepto, el concepto perro. Dígame la isordinación del concepto perro. Esto de aquí, la isordinación. El concepto perro sería un animal. Ya, un animal, pero ¿qué? Algo más específico, porque animal puede estar acá arriba. Acá, ¿qué es el perro? Dicen, podría ser leal. Leal. Qué sé yo, una persona también puede ser leal. Algo que sea característico propio de ese animal. ¿Podría ser animal doméstico o eso va en supraordinación? Animal doméstico. Puede también estar en la supraordinación porque existen otros animales domésticos. Dicen, descendiente del lobo. Más fácil no sería de caninos. Caninos. Pero hay otros animales que también, porque canino se refiere a la conformación. Por eso, bueno. Y los lobos. Puede ser la descendencia. ¿Qué más podrá ser? Miren que estamos trabajando con un concepto sencillo. Señor Barros, ¿qué más me dicen? ¿Qué es un perro?
protectores de los seres humanos. ¿Perdón? Protectores de los seres humanos. Protectores de los seres humanos. ¿Puede ser una característica? Bueno, Mateo, sí, acepto esa característica en el sentido de que es una característica, pero seguimos sin definir lo que es. Mateo Díaz dice el mejor amigo del hombre. Puede ser, pero habría que un poquito especificar más. Dayana, ¿qué es un perro? No sé, tal vez puede ser que es un mamífero. Estaría acá arriba, porque mamífero puede ser el hombre, el perro, una serie de animales. Que tiene su olfato desarrollado. Que tiene su olfato. Bueno, característica, muy bien. Por ahí. Por las características se nos hace un poco más sencillo. Tal vez podríamos utilizar la denominación científica para decir qué es. Por ahí puede ir. Tal vez a eso también se refería Fernando. Por ahí. Bueno, y puede ser, por ejemplo, que tiene demasiadas razas o algo así. Ya, aquí en la infraordinación ya nos determinaría las razas. ¿Por qué? ¿Qué pondremos aquí? Range, Doberman. Bueno, nos iríamos toda una eternidad. ¿Qué más podemos poner en la infraordinación? ¿Cómo más dividiríamos el concepto perro? Dicen sí por razas, pero pequeñas, medianas y grandes. Ya, por lo tanto podríamos poner razas pequeñas o razas toy, razas medianas, razas grandes, razas mini también. Puede ser. Esa una división y de cada división poner algún animal o alguna raza específica. Muy bien. ¿Y la supraordinación? Lice, ¿Qué pondremos? ¿Sí? como isordinación podría ser que ladran. Bueno, una característica muy particular del perro. Ladran. No se olviden, algo que sea propio del concepto. Ahora, para identificar un poco mejor cada una de nuestra isordinación, ¿cuál es la supraordinación? ¿Cuál es el conjunto al que pertenece el concepto perro? A los caninos o cuadrúpedos, mamíferos. Cuadrúpedos. Ya, trabajemos con cuadrúpedos. Cuadrúpedos perro que ladran. Hay cuadrúpedos que no ladran. Así vamos sacando aquí la exclusión, ¿sí? Tiene que relacionarse con la supraordinación, algo que sea dentro del conjunto, que no sea el concepto, podemos poner como exclusión, ¿sí? Vamos ahí completando. Sí nos cuesta en algunos elementos ir sacando. Y miren que estamos trabajando con conceptos supuestamente sencillos, conceptos que trabajamos todo el tiempo. Eso hemos visto en la clase anterior. Vamos a trabajar con un concepto. Teoría también se nos hizo un poco complicado, pero por lo menos pudimos ir determinando algunos elementos. Vamos a trabajar con otro concepto de la filosofía al terminar esta parte que me interesa concluir. Después de hablar del mentefacto, vamos a hablar de qué es la teoría. ¿Qué concluíamos ayer que era teoría? ¿Qué pusimos en isordinación y demás consideraciones? ¿Alguien recuerda? Pusimos que era un enunciado, una doctrina que tenía reglas, principios y conceptos. Ya, muy bien. Entonces, eso decíamos propiamente de la teoría. Los pensamientos, y vamos a ordenarlo así. El pensamiento produce conceptos. Que a su vez se utilizan para producir teorías. Por lo tanto, ¿qué iría dentro de la consideración de la infraordinación de la teoría? Conceptos.
Porque la agrupación de conceptos nos llevan a teorías, ¿sí? Del vocablo griego, theoren, que hace referencia a la contemplación de la realidad, o lo que es igual, a la relación con la observación de la vida. Eso se entiende en griego por teoría. Los filósofos teorizaban. ¿Por qué razón? Porque contemplaban el mundo. Por lo tanto, desde esta definición que viene del vocablo griego, theoren, ¿qué significa contemplar? Porque la filosofía en una primera instancia era la contemplación del mundo. ¿Sí? Con la modernidad y el auge del pensamiento científico, aquí esto en griego, no se olviden que la perspectiva de la filosofía es principalmente la contemplación y que cambia la filosofía cuando se introduce la ciencia. Cuando la ciencia va delimitándose con diferencia a la filosofía, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, los primeros así llamados científicos, como Isaac Newton y demás pensadores de esos tiempos, no eran todavía considerados científicos, sino que se llamaban filósofos naturales. El momento que la ciencia delimita realmente que la ciencia no es filosofía porque tiene un método particular, comienza a entenderse otra cosa por teoría. La teoría se relacionaba con la capacidad de entendimiento y comprensión de los fenómenos. Por lo tanto, es justamente la utilización de estos conceptos lo que ciencia entiende por teoría. La teoría se utilizará para darle explicación a las leyes que rigen el mundo. Por lo tanto, a ver, vamos a ponerlo acá para que no se confundan. Espero que esté esto. Dentro de la perspectiva de la teoría, desde la ciencia, el momento que la ciencia comienza a delimitarse de la filosofía, cuando comienza a ser ciencia como tal en la modernidad, podemos decir que esta ciencia lo que intenta es entender los fenómenos. ¿Alguien comprende la palabra fenómeno? Por si acaso. Está fuera de lo habitual. Que está fuera de lo habitual. Sobre todo, fenómeno quiere decir que nos llama la atención. ¿Sí? Es algo que me llama la atención. Quiere entender estos fenómenos, cosas, experiencias, y la teoría se utiliza para dar explicación. La teoría intenta o se utiliza para explicar leyes que rigen todo el mundo. El objetivo final de la ciencia siempre va a ser explicar la realidad y generar normas, leyes que la rijan. Es decir, por ejemplo, la teoría de la gravedad. Para que esta consideración se comprenda, tiene que llegar a ser una ley. Por eso decíamos, ley, teoría, conceptos. Y pensamiento puede estar debajo de los conceptos. La teoría no es la realidad, pero sirve para explicarla. No podemos entender realmente el mundo si no tenemos una forma de explicarlo. El ser humano genera estas consideraciones. Considera un número determinado proyectivo de datos como objetivo de estudio. Tenemos un mundo limitado por nuestra misma consideración. Somos seres finitos. Dentro de estas consideraciones se generan conjeturas probables que van cambiando en el tiempo. No son permanentes. Tal vez el año pasado revisaron algo de Thomas Kuhn en investigación. Entonces ustedes deben haber visto ahí la revolución científica. ¿Qué dicen Popper y Kuhn? Sobre todo Kuhn, que la ciencia avanza cuando se da una revolución, que principalmente es del cambio de paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia va
generando teorías, pero estas teorías no son únicas ni son las que van a permanecer por siempre, sino que van a ir modificándose, cambiando, generando un nuevo proceso, el cambio de paradigma que decía Thomas Kuhn. Y esto puede irse generando a través del tiempo. Por lo tanto, entendemos propiamente la consideración de la teoría dentro de la ciencia. Uno de los pensadores, diría yo, dos pensadores muy importantes, como es Stephen Hawking y Albert Einstein, son los pensadores más importantes dentro de las perspectivas de crear teorías que han cambiado la perspectiva de ver el mundo. Por lo tanto, cerramos esta visión de lo que es propiamente la teoría, los conceptos, el pensamiento, que están interrelacionados entre sí. No se olviden, los pensamientos utilizan teorías y las teorías utilizan conceptos. Vamos a cerrar esta clase, por lo tanto, revisando, como les digo, a través del mentefacto, un concepto complejo para ver si podemos realmente un momento, ¿cómo decirlo?, entrar en crisis. Vamos a trabajar un concepto, la nada. Solo a manera de ejemplo, para ver cómo se trabaja conceptos sumamente complejos en filosofía. Vamos viendo. Creo que la parte más fácil va por acá. ¿Qué no es la nada? Todo. Todo, perfecto. Sencillo. ¿Qué es todo y nada? Y pertenece a un conjunto de estos elementos. Vamos a dejarlo por acá porque es sumamente complicado. Ahora, ¿qué es la nada? Nada. Nada es la nada. Y la nada nadea en la nada. Inexistencia de algo. Concepto de que algo no existe. Ya las dos cosas que han dicho ustedes, la inexistencia de algo. No hay objetos. ¿Qué le caracteriza a la nada? Que no existan objetos. ¿Qué más es la nada? Dicen la supraordenación podría ser existencia. Existencia, lo voy a poner con rojo para ver si estamos. Existencia. ¿Ya? La nada es existencia, pero ¿cómo es existencia si no es nada? Si es nada, que no existe. Porque no hay ningún objeto. Por eso. Pero ¿cómo puede ser la supraordinación existencia si no existe? Es decir, no hay nada. No tiene existencia dentro de su... ¿Cómo hacemos un conjunto? La realidad. Mateo. Y la realidad podría ser. La realidad. A ver, vamos con otra idea. Realidad. Si usted dice que la realidad es la supraordinación, ¿dónde está la nada? Muéstreme la nada. Si usted hace esto, por ejemplo, que es un conjunto vacío, está delimitando algo. Por lo tanto, esto no es nada, es algo. ¿Dónde está la nada? No nos cuadra realidad. Vamos con la parte de acá abajo a ver si se nos hace más sencillo. ¿En qué se dividiría la nada? Inexistencia. Shirley quiere hablar, dice Mateo. ¿En qué, perdón? En inexistencia. ¿Cómo es eso? Explíquese. O sea, que no hay nada, o sea, que no existe algo. Ya, pero esa es la definición. ¿En qué se divide? En nada. La nada se divide en nada. Y de la nada no procede nada. La supraordinación. A ver. Teoría.
Teoría. Aquí hay teoría. Podría ser teoría la nada. Sin la nada, yo no puedo entender el todo. Ley de los contrarios, según Aristóteles. Yo no puedo entender lo bueno si es que no existe lo malo. Yo no puedo entender lo feo si no existe lo bello. Yo no puedo entender el todo si no existe la nada. No es una teoría realmente. Sí, en algo se relaciona con la realidad, pero no la puedo ver, entonces no es realidad. La nada, por ejemplo, Sartre y Heidegger están aquí, en la mente. Pero bueno, seguiremos hablando de esto. Gracias por participar. Nos vemos la siguiente clase. Suerte, que tengan un buen día. Chao, chao.